En un pueblo había una leyenda muy conocida por ese entonces, sobre niños que entraban a un bosque muy especial, que la verdad, como olvidar su nombre, le decían el bosque Evergreen porque no importa a dónde caminaras, siempre veías hojas o árboles de un color verde muy intenso, un verde que te cautivaba con solo verlo, pero así como tiene buenos recuerdos que les ha dejado a muchos, también tiene su lado malvado y diabólico. Sí, así es, dije diabólico, porque lo que pasaba ahí dentro no era algo que nadie podría imaginar. Todavía lo recuerdo muy bien, yo tenía 7 años, vivía con mis abuelos, no tenía padres, ya que, según ellos, murieron hace mucho tiempo y que me dejaron con ellos, las únicas personas en quienes podría confiarles algo tan importante como criar a un bebé, uno que nunca sabría los horrores que le esperaban. Yo era el típico niño que le gustaba jugar en la calle con sus amigos y hacer travesuras, algunas me salían bien, pero en otras terminaban descubriéndome o mis amigos me echaban la culpa, aunque no hubiera sido yo, y mira tú que me llevaba mis buenas castigadas y, en un extremo, me negaban a dar mis golpes, que seguro que pensarían que los tendría bien merecidos. Un día le pregunté a mi abuela, que por cierto es una gran mujer, pues ella me enseñó todo lo que hay que saber de la vida, incluso pude aprender a leer y a escribir gracias a ella, aunque tuvo problemas para aprender ella también, que cuál era el gran misterio que guardaba el bosque, qué secretos tenía, porque estaba prohibido que las personas, en especial los niños, se adentraran tanto en su mar de árboles, a lo que ella respondió: mi niño, han pasado ya tantos años que tampoco se me habría ocurrido que un día me harías esa pregunta. Ese bosque, al que nadie se atreve a entrar, guarda una maldad muy grande, hay gente que se mete y jamás regresa, aunque claro, solo tu abuelo ha estado tan loco para meterse y salir de ahí jajaja, pero ahí dentro se dice que habita algo muy siniestro. ¿Algo así como un monstruo?, pregunto yo en mi inmensa ignorancia. Sí, algo como un demonio, que nos necesita a los hombres y mujeres, que vivimos aquí para mantenerse con vida, tiene muchos métodos para hacer que entres y te pierdas, para luego llegar hasta ti y tragarse tu alma. ¿Y tú ya lo has visto, abuela?, pregunto bastante intrigado. No, mi niño, pero tu abuelo me ha dicho que ya ha intentado hacer que se pierda varias veces, poniéndole varios tipos de trampas que escapan de nuestra comprensión, incluso de la mía. ¿Cómo que trampas?, pregunto yo aún más interesado en el relato. Bueno, tu abuelo me ha dicho que escucha mi voz o la tuya gritar entre los árboles, o que me ve a mí batir hacia lo más profundo del bosque. ¿Y por qué dices que se pierden más niños que gente adulta, abuela? Bueno, es que... Cuando estaba a punto de responder mi duda, mi abuelo entró corriendo a la casa, tenía el rostro sudado y agitado, como si hubiera corrido un maratón. Vieja, no vas a creer lo que pasó, es muy, no sé cómo explicarlo, Juanesta. Antes de que mi abuelo siguiera balbuceando de manera muy exaltada, mi abuela me dijo que me fuera a jugar afuera. Yo sentía una gran inquietud sobre lo que estuviera pasando ahí dentro, yo conozco todos los alrededores del pueblo, pero jamás me he enterado de nada relacionado con el bosque Evergreen, nunca supe algo bueno o malo de eso. Como no quería quedarme todo el día parado enfrente de la puerta de mi casa, le hice caso a mi abuela y me vi a jugar con mis amigos. Pasamos toda la tarde jugando con la pelota, incluso retándonos a hacer cosas que no cualquiera se atrevería a hacer, como robar una manzana de un puesto o tirarle agua a alguna persona dormida en la calle. Mientras no estaba en casa, una muchedumbre se estaba reuniendo alrededor de la casa de mis abuelos, el asunto a tratar será el que mencionaré a continuación. Mi abuelo siempre va a cazar al bosque para la comida de todos los días, pero le gusta hacerlo solo. Pero este día era especial, al parecer, un amigo de mi abuelo, Juan, le quiso acompañar, él también caza, pero él sí lo hace acompañado, pero ese día su acompañante no quiso venir, se encontró con mi abuelo cuando él ya iba rumbo al bosque, así que se fueron los dos, viejos amigos desde la infancia platicando sobre sus aventuras desde que eran niños. Ellos pasaron todo el día en el bosque, buscando ciervos o buenos de algún modo de ave, cosa que no les fue difícil encontrar, pero, en un infierno verde como aquel, nunca sabes lo que te vas a encontrar, y sí, así es, cuando los dos ya estaban terminando la caza, preparándose para volver al pueblo, ellos se distanciaron un poco, grave error.
Cuando mi abuelo se dio cuenta de que Juan no estaba a su lado, un grito desgarrador se oyó al interior del bosque, seguido de un rugido infernal provocado por lo que fuera aquel demonio que habitaba en él. Mi abuelo no lo pensó dos veces, dejó todo lo que había cazado y corrió y no hizo más que eso, no quería sufrir el mismo destino que su amigo, a quien no volvería a ver nunca. Mi abuelo comentó todo eso en la reunión, así que el alcalde del pueblo decidió que nadie volvería a entrar en el bosque, todo aquel que se atreva a entrar y sea descubierto se le castigaría según la gravedad con que lo ha hecho. Pasamos varias semanas sin que algún caso del mismo tipo volviera a ocurrir, hasta que llegó aquel día. Eran las 11:30 de la noche, faltaban tan solo 30 minutos para que diera medianoche, el frío envolvía al pueblo con su manto, y en él se escuchaban cosas muy obscuras, cosas que solo niños podían escuchar. Esas voces y sonidos recorrían de puerta en puerta las casas del pueblo, y en un momento dado, dejaron de sonar, un silencio infernal envolvió al pueblo por unos segundos, y luego, se oyó el rugido de la cosa del bosque, un rugido tan estruendoso y diabólico que se dejó escuchar en cada rincón del pueblo. A la mañana del pueblo había una enorme bola de gente reunida en una casa del pueblo, esta vez no fue la mía, sino la de una familia que tenía 3 hijos, los cuales habían desaparecido misteriosamente. El padre y la madre estaban destrozados, no sabían qué había ocurrido, solo se levantaron un día y sus 3 hijos no estaban en su cama. Yo y mis abuelos fuimos de los primeros en llegar al lugar, ya que este tipo de sucesos nos llama mucho la atención, sobre todo desde el día en el que Juan fue asesinado por la cosa del bosque. Y así, este tipo de sucesos se fueron repitiendo un día a la semana, exactamente a la misma hora de la noche, los niños del pueblo fueron desapareciendo, a veces lo hacían de uno en uno, pero otras veces de 2 o 3. Llegamos a un punto en el que la gente del pueblo ponía candados en las puertas, hasta estacas en las ventanas, con tal de que lo que fuera que viniera por sus hijos no entrará. Dignos que funcionó, pero solo algunos días, después, la cosa se enojó, y empezó a entrar a las casas de la forma que fuera, no le importaba nada, incluso empezó a descuartizar a los padres de los niños con tal de llegar a ellos y llevárselos. Al final, yo era el único niño que quedaba en todo el pueblo, y la gente me empezó a mirar con miedo y otros, con envidia y odio. Un día estaba yo, sentado en la acera de enfrente de mi casa, cuando divisé una figura en el bosque, no sabía qué era, pero algo me decía que me vigilaba a mí. El día infernal se acercaba, toda la gente se empezó a quedar en sus casas ya más seguido, casi no se veía gente en las calles del pueblo, hasta que, un día antes del esperado, mis abuelos tuvieron una plática conmigo, y me dijeron que hiciera algo que yo no creo que nadie se atrevería a hacer, ni siquiera yo. Ellos me pidieron que me metiera en el bosque, que buscara a la criatura, que viera dónde metía a todos los niños que se robó. Yo pensaba que estaban locos, pero la verdad lo hacían porque presentían que algo horrible pasaría, y estaban en lo correcto. El día llegó, toda la gente aguardó en sus casas, atemorizados porque no sabían lo que pasaría. Yo hizo caso a mis abuelos, me fui al bosque, a buscar la guarida del monstruo, o, al menos, a él mismo. Tenía mucho frío y miedo al mismo tiempo, ya que sabía que pocos salen vivos para contar lo de aquel macabro bosque. Caminé bastante tiempo, entre las sombras, alerta siempre a cualquier cosa que se moviera. Ahí fue cuando la vi, era una especie de oso combinado con un armadillo y garras muy afiladas, no parecía algo que saliera de la propia naturaleza, era un demonio salido de las entrañas del infierno. Me mantuve oculto y siguiéndolo silenciosamente hasta un pozo en la tierra cubierto con raíces de árboles. El pozo despedía un olor putrefacto y asqueroso que me dieron ganas de vomitar. Estuve un rato, esperando a que aquella cosa saliera de su escondrijo, y así fue, unos minutos más tarde, volvió a salir y se dirigió al pueblo de nuevo. Al parecer, no me había visto, aún. No sé cómo agarré tanto valor, pero me metí en su agujero, era muy profundo, y no había mucha luz, así que me costaba ver por dónde pisar. Cuando llegué a lo que parecía ser el fondo de aquel pozo, había un hedor muy fétido en el aire, como había dicho antes, era realmente asqueroso.
Al cabo de un rato, me di cuenta de que estaba pisando algo muy blando pero que a su vez desprendía un líquido de su interior. Lo tomé, y, al acercarlo lo suficiente para que lo pudiera observar más a detalle, vi lo más espantoso de mi vida. Era un estómago, sí, un estómago, no podía estar más en lo cierto. Cuando era más pequeño, yo ayudaba a mi abuelo a preparar una cabra para la cena, le sacábamos todo lo que no se podía comer, entre eso estaba el estómago. Estaba asqueado, y más aún, cuando miré alrededor y distinguí un poco mejor, me di cuenta de que en las paredes había niños cortados del estómago con las tripas al aire, y ese no era el fin. Al fondo de esta morgue había cuerpos de pésimas y niños completamente desnudos en forma de ofrecimiento a algún ser maligno. No pude más, sinceramente, no pude. Cuando me disponía a salir corriendo, me volteé y esa cosa estaba enfrente mío. Me paralicé totalmente, no podía mover nada, estaba totalmente en shock. Esa aberración se me quedó mirando, con esos ojos inyectados en sangre, pensando qué hacer conmigo, pero, por increíble que parezca, me dejó ir, pero cuando se dispuso a marchar, me dijo algo que aún recuerdo muy bien el día de hoy. Todos estamos condenados, y nadie se salvará de esta purga humana. Huí en ese momento, volteando de vez en cuando por si esa cosa se disponía a seguirme, pero no lo hizo. Cuando volteé por tercera vez, ya no estaba. Llegué al pueblo agitado y bañado en sudor, pero cuando llegué a la entrada de mi casa, la puerta estaba destrozada y me imaginé lo peor, y así fue, mis abuelos estaban destrozados, tirados por todas partes, como si hubieran explotado y todas sus entrañas salieron volando desparramándose en todas partes. Caí de rodillas al suelo, llorando, pensando en qué haré ahora que los seres que más quería en mi vida ya no estarían más. Y no solo ellos. Todo el pueblo sufrió el mismo destino. Me la pasé llorando horas, tocando algún órgano mientras le reprochaba a Dios porque me los había quitado, a mi abuelo y, sobre todo, a mi abuela, que gracias a ella me salve de una muerte horrible. Aún sigo viviendo en este pueblo maldito, esperando aquella maldita monstruosidad, y no debe de estar lejos. Hoy es el día maldito, y ya escuché su rugido.